Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta lectura acompañada de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que ha sido entregada a nosotros por la Iglesia de Cristo, la Iglesia que Cristo fundó hace 2000 años sobre Pedro y a quien le encargó el cuidado del rebaño. Es esta Iglesia la que nos instruye en la palabra de Dios y nos acerca al mensaje de Jesucristo, mensaje y palabras de vida, para que tú y yo, creyendo en Él y siguiendo las enseñanzas que dejó a su cuerpo místico, que es la Iglesia, de la cual formamos parte por el bautismo, pues podamos nosotros hacer vida este mensaje, esta enseñanza, y llevarlo a la siguiente generación, a nuestros hijos, a nuestros familiares, conocidos, amigos, para que el Señor también sea el dueño de sus vidas, para que juntos caminemos como pueblo de Dios, de la mano del Espíritu Santo, a este encuentro definitivo que cada uno de nosotros tendremos con Él. Pues bien, con esta alegría de sabernos amados por Dios, de sabernos depositarios de este mensaje de amor, de vida, pues nos acercamos a Él pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Vamos a comenzar este capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Y tomamos nuestra Biblia, le damos un beso porque es Dios hecho palabra, es la palabra de Dios que viene a nosotros y por eso debemos tratarla con respeto, con afecto, con amor, con reverencia. Bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para que gocemos siempre del bien y recibamos sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 10. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea, a la otra orilla del Jordán. De nuevo la gente se fue reuniendo a su alrededor y él, como tenía por costumbre, se puso una vez más a enseñarles. Se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron si era lícito al marido separarse de su mujer. Jesús les respondió: ¿qué les mandó Moisés? Ellos contestaron: Moisés permitió escribir un certificado de divorcio y separarse de ella. Jesús les dijo: Moisés les dejó escrito esa norma por la incapacidad de ustedes para entender los planes de Dios. Pero desde el principio Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le preguntaron sobre esto. Él les dijo: si uno se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se separa de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendían. Jesús, al verlos, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Iba ya de camino cuando se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le dijo: una cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres.
Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ante esta prueba, él puso mala cara y se alejó muy triste porque poseía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por mí, y por la buena noticia, recibirá en el tiempo presente 100 veces más, en casas, hermanos, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna. Hay muchos primeros que serán últimos, y muchos últimos que serán primeros. Subían camino de Jerusalén, y Jesús iba adelante de sus discípulos, que los seguían admirados y asustados. Entonces tomó consigo una vez más a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando se manifieste tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz de amargura que yo voy a beber o pasar por la terrible prueba que ¿Pueden beber el cáliz de amargura que yo voy a beber o pasar por la terrible prueba que yo voy a pasar? Ellos le respondieron: sí, podemos. Jesús entonces les dijo: beberán el cáliz que yo voy a beber y pasarán por la prueba que yo voy a pasar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Al oír aquello, los otros 10 se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que quienes figuran como jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que sus dirigentes las oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Llegaron a Jericó. Más tarde, cuando Jesús salía de allí acompañado por sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron entonces al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Él, arrojando su manto, se levantó rápidamente y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que recupere la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recuperó la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues ahora toca hacer un comentario sobre este capítulo 10 del Evangelio según San Marcos.
donde estamos viendo cómo, pues siguiendo con todos estos capítulos anteriores, diversos momentos, episodios, donde Jesús va mostrando su mesianismo, un mesianismo sufriente al estilo de los poemas del siervo sufriente de Isaías, y que ciertamente no corresponde a la expectativa que tenían los maestros de la ley, los escribas, los fariseos y aún los mismos discípulos. Todos ellos esperaban un Mesías triunfante, una especie de caudillo que liberaría a Israel del dominio de los romanos y de todos los demás pueblos que los han sobajado y que los pondría en un primer plano, digamos, en el mundo, como el pueblo de Dios, que habría de reinar sobre todos, ¿verdad? Entonces tienen una aspiración de poder, tienen una aspiración de prosperidad, pero totalmente mundana, apegado a esta vida, que sabemos que es una vida corta y que no es para nada digamos, el destino final que quiere el Señor para nosotros, sino estar en su presencia eternamente con Él en el cielo. Pues bien, vamos a ver los temas que trata Marcos en este capítulo, pues son diversos. Entre ellos va a comenzar hablando del matrimonio y la correcta perspectiva de la unión entre el hombre y la mujer. La perspectiva original, ¿verdad? Que nos menciona el Génesis, ¿verdad? Y luego hablará también de la humildad, el ejemplo de los niños como aquellos seres, ¿verdad? Aquellas personas que se abandonan, ahora sí que en la guía que le dan sus mayores, en la guía que le dan sus jefes, sus amos, sus padres, ¿verdad? De tal manera que son dóciles totalmente, en este caso diríamos, a las mociones del Espíritu Santo, a las mociones de las autoridades de la iglesia, que son a su vez movidas por el Espíritu Santo, y bueno, la actitud de los niños, ¿verdad? Como digamos, una actitud preponderante que debe tener todo cristiano. Nos va a hablar también del desprendimiento de las riquezas, porque ciertamente está esta ambición en los discípulos. El poder, la riqueza, ¿verdad? Van de la mano. Y ciertamente que vuelve el Señor a recordarles que van camino a Jerusalén, el tercer anuncio de la pasión, ¿verdad? Que será el último en este relato de Marcos, ¿verdad? Y esta aspiración que hay al poder y al poder mandar y a la jerarquía y todo esto, el Señor insiste en que lo principal es el servicio, lo principal es la entrega abnegada al plan de Dios, ¿verdad? Finalmente nos hablará también dentro de este capítulo de una sanación, la sanación de Bartimeo, es decir, el hijo de Timeo que era ciego, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a ver, era un mendigo ciego, ¿verdad? Vamos a ver cómo comienza entonces este capítulo 10, lo retomamos diciendo que Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea, a la otra orilla del Jordán, es decir, ya se va acercando a Jerusalén, ¿verdad? De nuevo la gente se le fue reuniendo a su alrededor y él, como tenía costumbre, se puso una vez más a enseñarles. Jesús es el Mesías que trae este anuncio del reino para todos aquellos, los más humildes y los que abren su corazón a este mensaje. Pero inmediatamente, dice, se le acercaron entonces unos fariseos y para ponerlo a prueba, nuevamente vemos esta actitud, ¿verdad? No quieren escuchar la palabra para convertirse, para aprender, para recibir una enseñanza, no. Quieren para ponerle una prueba. Ellos sienten que Jesús no tiene nada que enseñarles. Y al contrario, ellos quieren darle una lección a Jesús, ¿verdad? Escuchándolo y encontrando algo de qué acusarlo. Se le acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron si era lícito al marido separarse de su mujer. Y Jesús les respondió, pues ¿qué les mandó Moisés? Ellos contestaron, Moisés permitió escribir un certificado de divorcio y separarse de ella, es decir, de la esposa. Y Jesús les dijo, Moisés les dejó escrito esta norma por la incapacidad de ustedes a entender los planes de Dios. Pero desde el principio los creó Dios, hombre y mujer.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos uno solo, como dice el capítulo 1 del Génesis y el capítulo 2. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Qué está diciendo? Que el matrimonio es indisoluble. Solamente lo puede diluir Dios, lo puede separar Dios mediante la muerte, ¿verdad? Mediante la muerte. ¿Por qué esta insistencia del matrimonio único y hasta la muerte? Porque el Señor ha querido tener el matrimonio como signo del amor esponsal que Dios siente por su pueblo. No es solamente el hecho, como decía en el Antiguo Testamento, de yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, sino que muchas veces la infidelidad del pueblo de Israel a los mandatos de Dios los tratan los profetas como una infidelidad de la esposa al marido, siendo la esposa el pueblo de Dios y siendo el marido Dios, el creador del pueblo, el que ha elegido al pueblo. Y entonces tenemos aquí que la importancia del matrimonio no es solamente una cuestión de relación hombre-mujer o de cuestión social, sino que estamos hablando ya de una trascendencia de la figura del matrimonio a ser figura del amor de Dios por nosotros y nuestra respuesta de obediencia, de amor, de fe. Y viene después diciéndonos que cuando regresaron a la casa, los discípulos le preguntaron sobre esto y él les dijo: si uno se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se separa de su marido y se casa con otro, comete también adulterio. Y aquí está dando Jesús una enseñanza también muy importante. El hombre y la mujer en el matrimonio están exactamente en la misma condición de importancia, dignidad y derechos. Ciertamente con diferentes roles, ¿verdad? ¿Por qué? Pues precisamente por la misma forma como el Señor en la naturaleza los ha dotado a la mujer y al hombre. Tienen, digamos, condiciones físicas, psicológicas diferentes para ejercer el rol que Dios ha puesto en ellos. Pues bien, teniéndolo así en claro, les dice, si se separan cualquiera de los dos y se casa con otro, o se rejunta con otro, está cometiendo adulterio contra su cónyuge, porque ciertamente no hay esta división o esta dilución del matrimonio, sino hasta que el Señor lo pone, ¿verdad?, con la muerte. Entonces aquí está una enseñanza muy clara acerca del matrimonio, que sale totalmente al paso y podría, digamos, al día de hoy, cortar con todas las malas prácticas que se están dando en la actualidad, que no son nuevas ciertamente, han existido siempre, pero que ahora están tomando una preponderancia, inclusive se las está tomando como un derecho, siendo que no es así. El Señor lo está declarando una falla, un pecado, ¿verdad? Entonces no es tan fácil estar diciendo que cualquiera se casa y se descasa para juntarse con otro. No es así. No es así en el plan de Dios, nos lo dice Jesús. Trajeron unos niños para que Jesús los tocara, pero los discípulos los reprendían y Jesús al verlos se indignó. Dejen que los niños vengan a mí y no lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. También una enseñanza clara, directa. Para poder entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Como niños, cualquier tipo de niños, no. Ciertamente está hablando el Señor de los niños que no tienen malicia, los niños que muy pronto y rápidamente, digamos, perdonan, que se abandonan y confían en sus padres, se abandonan a la protección de sus mayores, se requieren de esta guía de sus mayores y confían plenamente. Ellos tienen fe ciega en papá, en mamá. Así tenemos que ser con Dios. Debemos tener una fe ciega y no estar preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ciertamente el niño cuando va empezando a este deseo de querer saber los porqués o los para qué es que está entrando precisamente en esta fase de querer autoafirmar su personalidad,
de querer tener un mayor control y entendimiento de su entorno, pero mientras sea con una finalidad de sentir una mayor seguridad, pues pudiéramos pensar que es válido. Sin embargo, no para el momento en el que después trata de usar ese conocimiento para rebelarse a los papás o a la autoridad, ¿verdad? En ese momento deja de ser propiamente un niño. El niño no se resiste al amor de sus padres, al contrario, se abandona al amor de sus mayores, ¿verdad? Y confía en ellos plenamente. Pues bien, esta es la actitud que el Señor quiere para cada uno de los que recibamos el reino. Que tengamos plena confianza en lo que Dios hace, aun y cuando pudiera de entrada no ser claro para nosotros o no nos agrada o simple y sencillamente no nos gusta. Bueno, tener en cuenta que el Señor hace con sus hijos lo que Él considera mejor. Entonces Jesús los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos a los niños, ¿verdad? Iba ya de camino cuando se le acercó corriendo uno que se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le dijo: una cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ante esta respuesta, él puso mala cara y se alejó muy triste porque poseía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se asombraron todavía más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: nosotros lo hemos dejado todo. Bien, antes de pasar a esta parte de Pedro, Jesús deja en claro que el corazón que está atado a cualquier posesión, que está atado a cualquier cosa de este mundo que no le permita moverse libremente hacia Dios, no podrá fácilmente encontrarse con el Señor en el cielo. ¿Por qué? Pues precisamente porque para poder ir al cielo tenemos que despojarnos. Y en ese sentido, bueno, hay una continuidad con la actitud del niño, ¿verdad? El niño se abandona. Es cierto que el niño, pues, si se le da todo desde pequeño, ¿verdad? El niño pide y mientras siga recibiendo y no se le pongan límites, pues el niño va entendiendo que él manda, ¿no? Él dice: yo quiero esto y así debe ser. Y si no es así, bueno, pues el berrinche y todo esto, ¿no? Y bueno, va aprendiendo la malicia de controlar, de manipular las acciones de los padres. Pero cuando los padres saben ponerle límites, el niño aprende los límites, sobre todo cuando estos les son mostrados con amor, ¿verdad? Cuando el padre y la madre le muestran con amor: esto no se puede, esto no, hasta aquí, ya fue suficiente, etc. En el caso del joven rico que estamos hablando aquí, ¿verdad?, que se acerca a Jesús, precisamente es probable pensar que un rico, bueno, no se pone límites, quiere más, así lo ha hecho, así lo ha trabajado, ha entregado su vida, o así nació, digamos, el que tiene una gran herencia. Se acostumbra a vivir en un cierto nivel, en una cierta forma, donde todo lo que pide, lo que diga, se consigue, se hace como Él dice. Pero cuando hablamos de seguir al Señor, recordemos que está esta parte de negarse a uno mismo, tomar la cruz de cada día. Y esto es lo que le propone Jesús al decirle: bueno, pues ve y vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y ya vas a tener un tesoro en el cielo, pero luego vienes y me sigues. Y este seguimiento es
después de haber renunciado a todo, después de haber renunciado a su estilo de vida, para lo que hay que despojarse. Y a veces, pues el apego de todo aquello que nos ha costado tanto conseguir, pues hace que sea muy complicado darle al Señor ese sí. Por eso Jesús dice, qué difícil es entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Y ellos se asombraron. ¿Por qué se asombraron? Pues porque la visión, digamos, de la bendición que se tenía en el Antiguo Testamento era precisamente que el tener una gran hacienda, el tener un gran patrimonio, el tener, digamos, salud, bienestar, progreso, riquezas, pues era precisamente parte de la bendición de Dios. Era Dios, o así se entendía, era Dios bendiciéndote y diciéndote, muy bien, ahí la llevas, yo te bendigo, estás haciendo las cosas bien. Pues Jesús cambia las cosas aquí, les hace ver algo totalmente diferente, pero ellos pues se sienten totalmente, ahora sí que asombrados, estupefactos, sacados de onda, diríamos hoy, precisamente porque no se esperan eso, ¿verdad? Estás cambiando las prioridades o el entendimiento de lo que veo. No porque eres rico, millonario, es porque Dios te está bendiciendo. Quizás lo puedes ver en ese sentido, pero debería provocar en ti un agradecimiento que buscara compartir esos beneficios con aquellos a quienes, sobre todo los más necesitados que están a tu alrededor, cerca de ti. Y no es que sea el tenerlo que ver como una obligación. Ciertamente Dios acepta la generosidad de cada uno, pero cuando en lugar de generosidad hay avaricia, ¿verdad? Hay este deseo de acaparar, etcétera. Bueno, pues ahí la cosa cambia. Por eso Jesús dice, es imposible, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Pero dice entonces ellos, dicen los discípulos, entonces ¿quién se va a poder salvar? Como diciendo, entonces me estás diciendo que no se va a salvar. Un rico no se va a salvar. Y Jesús les dice, a ver, cuidado, yo no estoy diciendo que el rico no se va a salvar. Digo que va a batallar mucho. ¿Por qué? Pues por sus apegos, por su dificultad de abandonarse a Dios. Está muy confiado en sus riquezas y en lo que ha logrado. De modo que le va a ser difícil ese abandonarse, ese dejarse como niño, llevar por Dios, porque está acostumbrado a hacer las cosas a su manera, a lo que él sabe que le provoca ganancias, que le provoca progreso, que le provoca bienestar. Y no necesariamente es eso lo que Dios quiere, es decir, no necesariamente es a través de cumplir la voluntad de Dios. Por eso Jesús aquí es muy categórico y fuerte en esto, claro, ante la expresión de los apóstoles, y no, pues entonces ya nadie se puede salvar, dice Jesús, efectivamente es imposible para los hombres. Estoy de acuerdo con que ustedes no le vean manera. Tienen razón, pero para Dios todo es posible, inclusive que un rico se salve. ¿Pero por qué? ¿Por qué es posible para Dios? Porque Dios puede tocar los corazones, Dios puede dar las gracias necesarias para la conversión. Y estos otroras avaros y que solamente están buscando el beneficio propio, pues pueden tornarse personas generosas, como hemos visto, que hay gente que tiene mucho dinero y que son muy generosos, ¿verdad? Son muy generosos y no solamente buscan el beneficio para ellos mismos, sino también para los demás. Entonces, en esta parte, Jesús les advierte, está difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Tampoco se vayan al extremo, ¿no? Y entonces Pedro le dice, oye, pues nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Como diciendo, bueno, pues nosotros sí tuvimos ese desprendimiento que tú esperabas o que tú mencionas, que para el rico ha sido muy difícil o casi imposible. Y entonces Jesús le responde, les aseguro, también para tranquilizar a Pedro y a los demás apóstoles, ¿no? Les aseguro que todo aquel que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí o por la buena noticia,
Recibirá en el tiempo presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna. Hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. Y efectivamente los hombres de Dios, las hombres y las mujeres de Dios que se consagran a Él, tienen esta libertad de los hijos para moverse a un lugar y otro, y en todos ellos, en cada lugar, pues ser acogidos como alguien de la familia, ¿verdad? También con persecución, con rechazos, pero siempre encuentran una comunidad, van a encontrar quien les apoye, quien les ayude, ¿verdad? La mayoría de las ocasiones, hasta que, bueno, el Señor disponga otra cosa. Pero ciertamente lo podemos ver en tantos hermanos y hermanas consagrados a la vida religiosa, por ejemplo, o sacerdotes, ¿verdad? Que pues tienen esta versatilidad de en cualquier parte encontrar amigos, familias, encontrar apoyos, etc. Subían camino de Jerusalén y Jesús iba adelante de sus discípulos, los que lo seguían admirados y asustados. Pues sí, ¿verdad? Admirados de la enseñanza, asustados porque dicen, vamos a que lo maten. Ya cada vez les va quedando más en claro que la cosa se va a poner difícil en Jerusalén. Y entonces tomó consigo una vez más a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Aquí hace este tercer anuncio de su pasión a los apóstoles. Y bueno, pues los apóstoles todavía, ¿verdad?, sin entender totalmente lo que quiere decir Jesús. Entonces dice, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron, concédenos sentarnos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando se manifieste tu gloria. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz de amargura que yo voy a beber o pasar por la terrible prueba que yo voy a pasar? Sí podemos, respondieron ellos. Jesús entonces les dijo, beberán el cáliz que yo voy a beber y pasarán por la prueba que yo voy a pasar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Y al oír aquello, los otros 10 se indignaron contra Santiago y Juan, y Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que quienes figuran como jefes en las naciones las gobiernan tiránicamente y que sus dirigentes las oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Por un lado, los discípulos que siguen todavía con estas nubes, ¿verdad?, de poder, ansias de importancia, de jerarquía. Y por otro lado, Jesús les vuelve a cambiar el chip, les vuelve a proponer lo contrario, que el que quiera ser el mejor o el mayor, que sea el servidor de todos. Y Él les da el ejemplo, no lo dice solo por decirlos, Él mismo dice, ustedes saben que yo soy el rey, pero yo estoy aquí para servir, no para ser servido. Llegaron a Jericó y más tarde, cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, esto es lo que significa Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron entonces al ciego, diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Él, arrojando su manto, se levantó rápidamente y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que recupere la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recuperó la vista y lo seguía por el camino.
Vamos a ver un poquito más despacio esta parte. Llegan a Jericó, es decir, Jericó está ya a unos entre 8 y 10 kilómetros de Jerusalén. Ya se están acercando a la ciudad. Y cuando van saliendo de Jerusalén, de Jericó, pues aparece este mendigo, este ciego que estaba pidiendo limosna junto al camino. Estaba junto al camino. Es decir, el camino, como ya hemos dicho, es este lugar donde Jesús va enseñando a sus discípulos. Y este ciego está al lado del camino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo aquí Marcos? Pues bueno, quizá muchos de nosotros estamos cerca de la iglesia, estamos cerca del lugar donde se recibe toda esta enseñanza de Dios, pero no estamos incorporados a ese proceso, no estamos incorporados al camino. Y es que no hemos visto todavía al Señor. Puede ser la situación de muchos católicos que van a misa, sí, van a misa, pero no se comprometen con ningún proceso de aprendizaje, ningún proceso de formación en la fe. No quieren comprometerse, porque no han visto, aunque van al sacrificio, van a la misa, no han todavía atinado a ver a Dios presente en las especies del pan y del vino eucaristizados. No han sido todavía capaces de ver la bondad de Dios, de identificar a Jesús hablándonos en las Escrituras, en los sacerdotes, en las homilías. Y entonces, bueno, viene y escucha, oye hablar que el que está pasando verdaderamente es Jesús. Y él quiere dejar de ser un ciego. Dice que recupere la vista. Esto es algo importante. Probablemente él antes había visto, todavía no a Jesús, pero él estaba viendo y en base a eso, pues tenía un mejor, digamos, contacto con la sociedad, estaba integrado en la sociedad. Y al perder la vista, él quedó excluido, quedó hecho a un lado. ¿Por qué le habrá venido esta enfermedad o esta ceguera? No lo sabemos. Pero lo que sí nos queda claro es que él antes veía y él quiere volver a ver. Probablemente algunos de nosotros que vamos a la iglesia y en algún momento hemos estado cerca pero nos hemos enfriado y hemos dejado de ver al Señor. Hemos dejado de ver la presencia de Dios en el mundo. Quizá por algún tipo de desilusión. Pero lo cierto es que Él quiere volver a ver. Y estaba al lado del camino, por donde pasaban los discípulos siendo enseñados por Jesús. Y entonces Jesús atiende a esta súplica, a la oración. Señor, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, ese esfuerzo, ese gritar, ese insistir en la oración, maestro, aunque te quieran callar, no, yo insisto, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado, tu insistencia, tu esfuerzo, tu confianza en mi misericordia es la que te ha salvado. Y al momento recuperó la vista y lo seguía por el camino. Quedó reintegrado a este proceso de enseñanza, quedó reintegrado a este proceso de caminar con Jesús. Bendito seas, Señor, porque en este capítulo 10 nos muestras, Señor, tu amor, tu misericordia. Qué grande es tu amor, Señor, qué grande es tu misericordia. Porque nunca, Señor, te apartas de nosotros, nunca nos abandonas a nuestra suerte, si estamos buscándote, si estamos llamándote, si nos invitas a ser como niños, nos invitas a tener a aprender a desapegarnos para poder abrazar tu misericordia, tu amor, tu perdón. Gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Concédenos las gracias que necesitamos para que fielmente te sigamos por el camino y nunca, jamás te abandonemos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.